Gracias, muchas gracias a ustedes, compañeros. ¿Sí se escucha? ¿No hay audio? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros que se han dado cita en la sede de la Revolución Ciudadana, y también gracias a los medios de comunicación. Podemos decir que con los resultados que tenemos hasta este momento, los ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano, le ha puesto un freno a Daniel Noboa. Le ha puesto un freno a un gobierno que se ha vuelto totalitario. Ha sido poner un freno a quien no ha tomado decisiones coherentes con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Lo dijimos desde un inicio, esta consulta es innecesaria. ¿Y por qué es innecesaria? Porque las preguntas que están en la consulta en materia de extinción de dominio, de dominio de los bienes que tienen los delincuentes y en materia de seguridad ya se encuentran siendo tramitadas en la Asamblea, y bastaba que llamen a la continuidad de la sesión y se vote las reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la ley de extinción del dominio. Bastaba con eso y no era necesario esto, pero eran preguntas gancho. ¿Preguntas gancho para qué? Para la precarización laboral, para el empobrecimiento de los ecuatorianos a través del trabajo por horas. ¿Y para qué más? Pues para afectar en la economía nacional a través de introducirnos nuevamente en el arbitraje internacional. Esto es lo que se venía, pobreza para los ecuatorianos. Y hoy, un pueblo que ha reflexionado, un pueblo que ha analizado, un pueblo que se ha levantado para decirle hasta aquí a un gobierno que se está volviendo totalitario, a un gobierno que no ha resuelto los problemas estructurales y de fondo de los ecuatorianos. La violencia continúa. En 48 horas asesinaron 2 alcaldes. Hoy, al director de la cárcel del Rodeo. Cada día más hermanos migran y parece que miran hacia otro lado. Cada día hay más secuestros, hay más vacunas y aquí no pasa absolutamente nada. Hay más de 140,000 niños que están saliendo del sistema educativo. ¿Dónde están esos niños? Las unidades educativas están en pésimas condiciones y les piden a los padres que ellos sean los que aporten para el arreglo de las aulas. Padres que no tienen ni para comer. Y esto se constituye en una barrera de acceso a la educación. ¿Dónde van a estar esos niños? ¿Dónde van a estar esos jóvenes presa de la violencia y la delincuencia? Y las violencias en este país no se han tratado y no se tratan con leyes. Las violencias en este país se deben empezar a tratar por poner un plato de comida en las mesas, combatir el hambre, la inseguridad. No es solamente armar y enfrentar pueblo con pueblo. La inseguridad se combate con políticas, sí, de equipar a la fuerza pública, pero también de poner un plato de comida en las mesas de nuestros hermanos, de generar empleo, de generar condiciones dignas de salud, de educación. Y esos problemas estructurales no los está resolviendo el gobierno de Daniel Noboa, sino que los está profundizando con sus malas decisiones. Conflicto con Rusia, lo que nos trajo pobreza y desempleo en la sierra centro del Ecuador, que aún no se recupera. Conflicto con España, que está investigándose en el Congreso español el show que protagonizó el presidente con el Llévenme de farra. Conflicto con México, lo cual nos puede aislar de la comunidad internacional y significaría más pobreza para los ecuatorianos. 3 malas decisiones. ¿Y todo por qué? También aquí, por el odio político, secuestra a Jorge Glass. Lo tiene rehén de un Estado que no está siendo un Estado de derecho ni protegiendo los derechos de los ecuatorianos, que estamos vulnerables. Entra a una embajada, lleva a la roca a Jorge Glass. Sin embargo, Fito y Colón Pico se le escaparon y no estaban en cárceles de máxima seguridad. Es decir, nunca hubo una decisión de controlar a la violencia y la delincuencia, pero sí una de perseguir a la revolución ciudadana. Nada más, el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado, esperamos que sigan los resultados cargándose en la página y habremos ganado como pueblo ecuatoriano, como ciudadanos, como patria unida. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar al expresidente Rafael Correa Delgado y presidente vitalicio del Movimiento Revolución Ciudadana. Adelante, presidente, el país y el mundo le escuchan.
Hola compañeras, compañeros, ecuatorianas, ecuatorianos, he querido participar de este momento, aunque sea a la distancia, mientras siga esta persecución brutal, que más temprano que tarde se le derrumbará. Solo abogaduchos, politiqueros, periodistas corruptos, ya totalmente inmorales o limitados intelectualmente, pueden justificar sentencias por influjo psíquico, juicios por parques, por carreteras, por haber hecho obras, pero que no le gustaron a la fiscal, porque dicen que no es reactivación, que no es reconstrucción, que no son emergentes, cuando la ley de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas era también para reactivación económica. Y no hay mayor reactivación económica que la inversión pública. Entonces, más temprano que tarde se derrumbará esta brutal persecución que pasará la historia ecuatoriana, uno de los momentos más oscuros de la patria. Hoy debe ser un momento de alegría, normalmente. Se le pone freno a un aspirante a dictadorzuelo, mala persona. No quiero meterme en las cuestiones personales, pero ustedes saben los antecedentes que tiene este muchacho. Pero además mete preso al hijo de la vicepresidenta por $1.500, siendo de Cuenca lo manda a una cárcel de alta seguridad en Guayaquil para presionar la renuncia de la vicepresidencia, para justificar su irresponsabilidad de ineptitud, saca a su ministra de Energía, acusa a 22 funcionarios, orden de prisión, cuando él es el responsable de la crisis energética, sin mencionar la ridiculez de que fue sabotaje, de que sacamos el agua de Masar y tantas tonterías más, en un país donde se ha perdido hasta la vergüenza, porque ya no da ni vergüenza sostener tantas payasadas. Y me quiere decir nuevamente, la incursión sin precedentes con Fuerzas Armadas, con policías, militares, en una delegación extranjera, que no solo rompe con la ley internacional, la Convención de Viena, expone a nuestras embajadas. Mañana cualquiera entra a nuestras embajadas, expone a nuestros funcionarios, mañana cualquiera maltrata a nuestros funcionarios, humilla a América Latina. ¿Quién va a confiar en un asilo de América Latina, institución milenaria, ni siquiera centenaria? Y secuestra a un asilado en una detención absolutamente arbitraria y lo manda a una cárcel de alta seguridad incomunicado, rompiendo sus derechos más elementales. De aquí nuestro abrazo a nuestros compañeros Jorge Lazo. Por eso le digo, no es momento de alegría. No podemos olvidarnos un solo segundo las circunstancias, las condiciones que está Jorge Lazo. Un abrazo a su familia, ¿no? Y cómo esta gente se ha ensañado con nuestro compañero Jorge Lazo. Tenemos un secuestrado en el país y no pararemos hasta ver la libertad de este secuestrado. Y si a alguien le quedaba duda de la persecución política, particularmente que ahora es un partido político, con la maldad y torpeza de este gobierno, ya despejó cualquier duda. Entonces, estamos ante un tipo que no tiene límites ni escrúpulos, que se quiso parecer a Bukele, ¿no? Ha tenido grandes aciertos, pero también grandes errores, pero en realidad se parece a Calígula, el emperador romano tremendamente joven que perdió la cabeza, ¿no? Porque no supo manejar el poder. Seguramente ni está enterado ni es Calígula, el pobre muchacho que solo sabe contar billetes e irse de farra. Se le ha puesto un freno, pero no podemos olvidar que se gastó $62 millones en una consulta absolutamente innecesaria, que se la ha ganado, sí, gracias a la Revolución Ciudadana, porque tal vez si no hubiese existido la Revolución Ciudadana, la década ganada, cuando la gente aprendió que era sujeto de derechos, que no eran objetos, la dignidad del trabajo humano, cuando aprendimos la soberanía, defender los intereses del país y evitar los abusos de las transnacionales, si no hubiera existido ese periodo histórico, tal vez hubieran aprobado contratos por horas y el arbitraje internacional. No se ha dado en el desierto, pero por supuesto el retroceso es inmenso y de todos modos tenemos que ver que se ha gastado 62 millones en una consulta absolutamente innecesaria, donde felizmente se le ha puesto un freno a este aspirante de Calígula. Pero no fue, jamás tuvimos que pasar por este trance, jamás debimos pasar por esto, jamás se debió hacer esta consulta. Las preguntas sobre seguridad debieron pasar por la asamblea, donde efectivamente se estaban tratando, y las boicoteó para no quitarle piso a la consulta porque es su campaña anticipada. Y fíjense, Napoleón decía, si ves a tu enemigo cometer errores, no le interrumpes. Pierde por sus propios errores, por su prepotencia,
por su barbarie, por su maldad, por su ineptitud. Los cortes de luz, sí, el timing increíble en la última semana, pero eso se venía anunciando, se sabía, y había un problema eléctrico grave y lo estaban posponiendo y explotó en el peor de los momentos. Se le ha puesto un freno a Noboa. Pero la primera pregunta es cómo gente así llega al poder. Algo nos pasa como ecuatorianos, nos vamos a manipular por la prensa. O sea, no se podía esperar más. Un niño engreído, nacido en cuna de oro, que siempre ve una burbuja, que ni siquiera se lo puede acusar de traidor a la patria porque su patria es Estados Unidos, que habla español pero piensa en inglés, que solo piensa en su dinero. La pregunta sobre arbitraje beneficiaba a sus empresas, porque él, sus empresas las tiene registradas en el exterior y en disputas con el Estado se puede acoger a estos arbitrajes. La gran pregunta, ¿cómo llega a esta gente? Y una tercera ficha que se le derrumba a la oligarquía. La primera fue Moreno, después de la traición, llegó a 80-85% de popularidad, porque todavía tenía la inercia de nuestro gobierno y decía que luchaba contra la corrupción. Él, que era el verdadero corrupto, pero está encubierto por la fiscal y no mueve INAPEC. Luego vino Lazo, un inepto absoluto, además de corrupto. Se le derrumbó también ese alfil a la oligarquía. Y ahora viene Noboa y se le derrumba nuevamente. Están desesperados a prepararse todavía para una arremetida mayor, pero sobre todo que nuestro pueblo tome conciencia de no dejarse nunca más engañar por esta gente. En beneficio de Noboa, yo tengo que decir, en lo personal, jamás esperé algo diferente. Porque era evidente dónde venía, era evidente su psicología, era evidente su falta de preparación, era evidente sus intereses personales. Y lo evidente no se demostró en el voto. Y ganó las elecciones presidenciales. Tenemos que cuestionarnos eso. No este 48% que votó a favor de la Revolución Ciudadana, el 52% que se ha engañado una y otra vez, pese a la destrucción del país y pese a que se puede comparar con la década ganada. Le decía, hoy es una victoria popular, pero la situación del país es de tragedia. No podemos decir que estamos contentos, que estamos alegres. Felizmente el pueblo ecuatoriano le ha puesto un freno a un aspirante dictador, pero con una consulta que nunca debió ser y que nos ha costado 62 millones de dólares ecuatorianos. Podrán decir que ganaron 9-2 y que se mantienen los datos preliminares, puede haber sorpresas, pero ha perdido en la fundamental, en la pregunta fundamental. Que nadie se engañe. Eran 3 temas lo de la consulta. Seguridad, con la que todos estamos de acuerdo y que se vio tratar a través de la Asamblea, y este demagogo irresponsable, asaltando el bolsillo de los ecuatorianos cuando no hay ni medicina en los hospitales, cuando se los caen los puentes por falta de mantenimiento, cuando los municipios no pueden pagar a sus empleados por el atraso en las asignaciones, gasta 62 millones en esta campaña anticipada. Pero el primer gran tema era seguridad. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Debió pasar por la Asamblea y lo impidió. Pero ahora no tendrá pretexto para decir, justificar su fracaso en seguridad. Pero el otro tema, contrato por hora. Y el tercer gran tema, tribunales, arbitraje internacional para las inversiones, ha perdido no a Noboa. Este es solo un paso más, queridos compañeros. La patria está destrozada. Tenemos un secuestrado a nivel internacional. Nos creen bárbaros, porque lamentablemente también cerca del 40% de la población ecuatoriana apoya esta bandera y haber secuestrado un asilado político. La tarea por delante es inmensa. Solo un paso más, tarea pero de recuperar la patria. Tenemos que vencer en el 2025 para volver a Ecuador a esta senda de progreso, de dignidad, de justicia que asombró a América Latina y al mundo. Para nuevamente tener un gobierno que no gobierne a los bolsillos, a las inversiones de unos cuantos, sino que gobierne para el bien común, para las grandes mayorías. Y ese proyecto se llama Revolución Ciudadana. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano, una clara victoria y una clara derrota, ¿no?, de un improvisado aspirante dictadorzuelo, mala persona como Daniel Noboa. Pero están solo un paso dentro de la tragedia nacional que vivimos y faltan muchos pasos más para recuperar la patria. Pero hemos empezado a caminar y nada nos detendrá hasta la victoria final. Un inmenso abrazo, queridos compañeros, y hasta la victoria siempre.